Podemos darle la... Muchas gracias, profesor y doctor Alejandro Rodríguez. Bueno, agradecidos todos. Hoy tenemos una masterclass, ¿no? Estos términos que se utilizan recientemente a nivel, a nivel de estas clases. Sí, actualmente, ¿no? A nivel universitario se está practicando con este tipo de temáticas que enfocan temas en 1 hora, 2 horas y permiten pues, a los participantes pues, nutrirse de conocimientos pues, propios de un investigador y que una persona que esté desarrollando una corriente investigativa. Bueno, la masterclass de hoy corresponde a la maestría de enseñanza de la historia en la unidad crítica, la unidad, pues la asignatura que se denomina crítica historiográfica. Esta asignatura está siendo dictada los días martes en la mañana. Esta masterclass se titula El tejido de la narrativa historiográfica desde el tiempo presente. Entre la conferencista invitada es la profesora Joan Peña Angulo. Ella es investigadora, profesora de la Universidad de los Andes en la Escuela de Historia y también es doctoranda por la Universidad de Sevilla, España. Es autora de artículos en revistas indexadas y capítulos de libros y también tiene como área de estudio historia política e historia cultural. Entre sus últimas investigaciones estudia las relaciones entre política, poder político y emociones. Número 2, entre historia del tiempo presente y emociones. Y número 3, diásporas sefardíes y emociones. No, aquí tenía un URL de su cuenta en Oxy, pero como le expliqué, jóvenes o colegas presentes de la maestría y público interesado, pues este, dejo los micrófonos a la profesora Joan Peñangulo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Germán, por la invitación que me va a permitir conversar sobre la historia del tiempo presente a todos los asistentes, pero especialmente a los maestrantes de la maestría de enseñanza de la historia. Me voy a permitir compartir pantalla para luego empezar pues con con mi disertación, que más es una reflexión sobre lo que hacemos, ¿no? ¿De qué trata eso de la crítica historiográfica, que es la materia por la que hoy nos reunimos? Ok. Decía que yo agradezco mucho la oportunidad que me da el doctor Germán Guía, sobre todo porque hablar de las formas de hacer historia, como se titula el libro de Legoff, nos permite no solamente reflexionar sobre nuestra condición humana, sino también esa doble connotación entre historiadores y humanos, pero también sobre todos los desafíos que supone estudiarnos en un mundo globalizado, en un mundo donde según algunos investigadores, la memoria está cada vez o se va a convertir en una especie de sistema fragmentado. Y yo comienzo mi presentación, vamos a ver si lo tomo, con dos epígrafes. Ambos son tomados de un escrito de François eh, Bedárrida. François Bedárrida es el fundador del Instituto de Historia del Tiempo Presente, instituto francés. En la primera, él dice, haciendo referencia a la obra de Marc Bloch, dice, en la Apología de la Historia cuenta Marc Bloch que en el Instituto de Enseñanza Media, en el que él fue alumno, a fines de siglo, uno de sus profesores tenía la costumbre de decir, comillas, desde 1830 no hay historia, hay política. La otra cita o el epígrafe tomado del mismo libro, del mismo escrito, dice,
En este mismo espíritu, medio siglo más tarde, a propósito de la defensa de una tesis en la Escuela de Charteo, en la Escuela de Archivero, una doctoranda que había creído buena cosa deslizar algunas referencias al presente, había sido reprendida fuertemente con esta frase definitiva. La Escuela de Charté, sépalo señorita, es una escuela inactual. Ambos epígrafes me permiten demarcar o dibujar la ruta para estudiar el contenido y la forma de la narrativa historiográfica vinculada a la historia del tiempo presente. En este sentido, les presento la siguiente estructura básica: introducción, objetivos y un marco teórico o un corpus teórico para luego señalar algunos escritos y proponer algunos ejercicios de crítica historiográfica. Ahora bien, pero antes hay una interrogante que me gustaría planteársela a los maestrantes. ¿Cuál es el papel de la crítica historiográfica en la enseñanza de la historia? Sabemos más o menos, o nos aproximamos, o sabemos o desconocemos, en algunos casos, el trabajo de la crítica historiográfica en el oficio del historiador, en el oficio de historiar. Pero pocas veces reflexionamos sobre la crítica historiográfica en el caso del proceso de la enseñanza de la historia o de la crítica historiográfica para la enseñanza de la historia. Y esto lo digo porque tuve la oportunidad, no solamente le doy clases a investigadores, a historiadores, sino también tuve la oportunidad de darle clase a estudiantes de educación mención básica integral en la Universidad de Los Andes. Estas dos dimensiones para un historiador le exige además plantearse particularidades en cuanto al proceso mismo de la enseñanza, porque nos preguntamos a quiénes les vamos a enseñar sobre la historia o a quiénes les vamos a enseñar de la historia. Por supuesto, esta interrogante que a la vez puede ser una premisa, no solamente para esto, sino para otras investigaciones, eh, debe, más allá de producirnos curiosidad, de que nos permita argumentar o sistematizar realmente por qué unos estudiantes de la maestría en enseñanza de la historia ven una materia o una cátedra llamada crítica historiográfica. Bueno, sin olvidar esa premisa, que puede ser que la respondamos al final o en el debate, espero que se dé, el objetivo o los objetivos que me planteo con esta clase es, primero, estudiar o mostrar la relación entre la crítica historiográfica con la historia del tiempo presente, es decir, esa narrativa historiográfica, cómo puede detectarse o identificarse que forma parte de la historia del tiempo presente. La segunda es que es la central, en realidad son dos objetivos centrales, es mostrar una forma de hacer historia, que es la historia del tiempo presente. Para esto me planteo o quiero compartir con ustedes algunos conceptos clave: historiografía y crítica. Yo doy historiografía en la Universidad de los Andes y es la primera pregunta que siempre le hago a mis alumnos. Más allá de la semántica, histor, que es el testigo ocular, el que ve el hecho o el que vio el suceso, y grafía de grafo, es decir, lo que escribe el que ve u observa. La palabra historiografía ha cambiado mucho desde el entorno griego hasta entonces. Para esto siempre me gusta usar una pregunta dos preguntas que se hace Michel de Certeau, que dice: ¿qué fabrica el historiador? ¿O qué hace el historiador? Efectivamente, un conocimiento escrito. Eso es lo que hacemos los historiadores. Ahora bien, ¿qué pasa con ese conocimiento escrito? Bueno, ese conocimiento escrito es sujeto a un análisis no solamente interno, del contexto en el que se escribió, del autor, de los datos, de los procesos, los acontecimientos que suceden o que se hilan en ese texto escrito, sino también hay otro tipo de análisis
que más allá de la fuente tiene que ver con un metaanálisis. Sobre todo esto está asociado con la escuela norteamericana de la historia, encabezada por Hayden White. Ahora bien, historiografía y crítica van de la mano. Cuando uno habla de historiografía, es importante apuntar, no es solamente la compilación de libros o de textos con respecto a un tema. La historiografía exige que el historiador, que el investigador pueda o sea capaz de identificar las singularidades, los cambios, las modificaciones o los tránsitos en cuanto a la forma de escribir, en cuanto a las concepciones del mundo, en cuanto a la vida intelectual, la vida cultural o las representaciones de una sociedad determinada en un momento determinado. Ahora, ¿qué es la narrativa? La narrativa y la narrativa historiográfica. El mismo Hayden White dice que toda narrativa es un discurso que no es neutral. Notemos que esto choca de alguna manera con lo que nos enseñan, es que la historia o la disciplina histórica es una ciencia objetiva y que no supone o que no requiere ninguna subjetividad. Lamentándolo mucho, la subjetividad llega a confundirse con la relativización, que son cosas completamente distintas. Ahora, para volver a esta idea de la narrativa, White también dice que dentro de la narrativa como discurso, ya sabemos que no es neutro, podemos conseguir consideraciones ontológicas, epistemológicas, pero incluso ideológicas y políticas. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque cuando uno hace, por ejemplo, historia de las emociones, que no es ahorita el punto central, la historia de las emociones tiene también muchas objeciones, igual así como la historia del tiempo presente. Ya vamos a ver algunas de esas objeciones. Pero quiero que hagamos un ejercicio aquí entre todos. Ya el solo hecho de seleccionar un tema de estudio o un tema de investigación, ya nosotros estamos actuando como agentes subjetivos. Y es que la subjetividad no tiene que ver en sí con demostrar esa parte de la condición humana. La historia es objetiva porque exige y amerita una rigurosidad, rigurosidad de fuente, rigurosidad de documento. El historiador no es un vendedor de ilusiones, dice Chertoff. Sin embargo, sin embargo, hoy en día, en pleno siglo XXI, sobre todo en algunos países de Latinoamérica, no hay que generalizar, todavía hay una serie de confrontación o de conflictos con el carácter subjetivo de la historia que no le quita su cientificidad. Ahora, esa narrativa, ya sabemos lo que dice White, cuando está hilada o está entrelazada por la historia de un pueblo, de una comunidad, de un país, por los conflictos políticos, por las violencias, etcétera, esa narrativa se convierte en una narrativa historiográfica. Ahora bien, teniendo esto presente, ¿qué es eso del tiempo presente y por qué hablo de la historia del tiempo presente? Porque de esa historia del tiempo presente y su relación con la narrativa historiográfica es la que me va a permitir no solamente eh, transmitir mi objetivo principal, sino lo que más me interesa es reflexionar sobre el tipo, las formas de historia que nosotros hacemos. Para esto, bueno, para esto, yo quiero compartir esta definición. Por cierto, la semana pasada estuvimos en un evento organizado por Frederick Lange sobre la historia del tiempo presente. Y traigo de nuevo, esta definición de un historiador alemán que se llama Hermann Haidt. Esta definición del presente es citada por otro de los fundadores del Instituto de Historia del Tiempo Presente, que es Henry Rousseau, en un escrito que él tiene sobre la catástrofe o las catástrofes. Él dice del historiador, tomando la cita textual del historiador alemán,
Cualquier presente comienza con la última catástrofe, la más reciente. Ahora, fíjense, ¿qué es catástrofe? Desde sus raíces semánticas del entorno griego, aquí usted lo puede conseguir en el diccionario de la Real Academia, la catástrofe hace referencia a la ruina, al desenlace fatídico, a la destrucción, a la subversión. Esa es la catástrofe. Entonces, la catástrofe no está exenta de sentimiento, de emociones, de sensibilidades, ¿cierto? Pero la catástrofe no está exenta tampoco de violencia, de crisis políticas, de crisis sociales, de trauma. Por eso es que Frederick Lans habla de que la historia del tiempo presente tiene a la memoria, la construcción de la memoria traumática o traumatizada como uno de sus ejes centrales. Ahora bien, repito, la catástrofe vinculada con la violencia, pero también con otros elementos que están de la mano con esa violencia, como el miedo, por ejemplo, en el caso del miedo y la política. Solamente les estoy nombrando algunos temas que hemos trabajado, pero me interesa nombrarlos para que ustedes vean las grandes posibilidades epistemológicas, reflexivas, interpretativas, hermenéuticas que tiene la historia del tiempo presente. Mm, Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora fíjense, la historia del tiempo presente tiene varias características o elementos comunes. Uno es el de la larga duración. Y es que cuando se habla de la historia presente, yo estoy hablando aquí, ya es pasada, volátil, la historia del tiempo presente. Esa es una de las objeciones. Y es que cuando se hablaba de, o se habla hoy en día, sobre todo en el ambiente académico latinoamericano, se habla más de historia contemporánea que de la historia del tiempo presente. A pesar que en los años 70, por eso se funda en el 78, 1978, el Instituto de Historia Presente en Francia, sustituye a la historia contemporánea. Porque bueno, ¿cuándo comienza la historia contemporánea? Así lo repetimos una y otra vez, con la Revolución Francesa. Preguntémonos, ¿qué de contemporáneo tenemos con Robespierre, por ejemplo? Si nos vamos a las emociones, pudiésemos conseguir, ¿no?, algunos elementos vinculados al poder, al ego o a la soberbia. Pero más allá de eso, ¿qué tenemos nosotros de contemporáneos con ellos? Por eso es que en los 70, la historia del tiempo presente, ese nombre, sustituye a la historia contemporánea con un corpus propio, con unas exigencias heurísticas y hermenéuticas bien importantes y particulares. Ahora, además de cómo se ve volátil, la historia del tiempo presente necesita de la larga duración, de la temporalidad. Por eso es que la idea del pasado que no pasa está presente en todos los escritos de historia del tiempo presente. Hay una categoría fundamental que es la del régimen de historicidad que de Hartog, y que si bien no es una realidad, Hartog la presenta, la plantea como una herramienta para poder estudiar esos entrecruzamientos entre presente, pasado y futuro. Porque es que si reflexionamos, no puede haber futuro sin presente y pasado sin el presente. El presente es como la llave, la transición entre un tiempo y el otro. Pero ¿qué otras características tiene la historia del tiempo presente? Bueno, los estudios de la memoria, los estudios de crisis, de la identidad, de la violencia. Pero estos tres elementos que les presento hoy, la larga duración, el pasado que no pasa, el régimen de historicidad vinculado al acontecimiento, son los pilares de la narrativa historiográfica de la historia del tiempo presente. Aquí también quiero detenerme. Para el historiador del tiempo presente es muy importante el estudio de las categorías, el estudio de los corpus teóricos,
para no quedarse solamente en lo narrativo o en lo memorialista o en lo memorístico, sino darle a la hermenéutica el peso, el paso que le corresponde, ¿no? Y eh, hay otra arista que me permite plantear esta reflexión, que es que siempre la historia se ha vinculado con el pasado, con los hechos del pasado. Cuando uno habla de que hace historia del tiempo presente, la primera objeción que ya la dije es imposible porque el presente es volátil. Pero no esto que estamos viviendo hoy es el entrecruzamiento, es el relacionamiento entre lo que pasó y lo que fue en un momento futuro que ahora es pasado. ¿Ok? Ahora bien, de esto era lo que les hablaba, ¿no? Ya tenemos una narrativa historiográfica con un tiempo presente. Recordemos la definición del tiempo presente de Hempel. Si el presente comienza con la última catástrofe, ¿ok? Pero el presente también es el lugar, un lugar de la temporalidad. El presente es la experiencia vivida, pero ese presente no se puede entender en una corta duración. Todo lo que fue presente hoy en día es pasado y el futuro que fue presente. Entonces es todo un sistema, por eso se plantea la idea de regímenes de historicidad. Ahora, cómo hacer este tejido historiográfico? Volvemos a la interrogante inicial. ¿Por qué interesa o por qué es importante o cuál es el rol de la crítica historiográfica para un estudiante de la maestría de enseñanza de la historia? ¿Por qué es importante? ¿No? Más allá del discurso entre la crítica externa y la crítica interna, ¿por qué es importante enseñarle a un alumno sobre crítica historiográfica? Y esa es una pregunta que me gustaría dejarle a los maestrantes, ¿no? No es necesario, en el debate lo podemos compartir, intercambiar ideas. Y esto nos pone de frente seguramente y nos confronta con la escuela de von Ranke, la escuela positivista, que era que la historia es la que dice el documento, pero no había la posibilidad de un diálogo del documento. Hoy en día, las distintas formas de hacer historia, de la historia cultural, de las representaciones, la historia de los imaginarios, la historia de las emociones, necesita un diálogo con el documento. No es inventar, no es hacer ficción, aunque pudiésemos hablar de la ficción historiográfica, pero ese es otro tema que no quiero traer a colación ahorita, pero es ese diálogo, es el diálogo del documento. Pero hay otro elemento que es importante para la historia del tiempo presente, que es el papel del relato dejado por el testigo o el testimonio. Por supuesto, eso tiene unas singularidades, ¿no? A la hora de tomar un testimonio o un relato. Sin embargo, ya se puede acudir a las entrevistas o a otros parámetros que me permiten, además de ese documento escrito, compararlo y confrontarlo con el testimonio o las vivencias de un grupo o de una persona. Vamos a ver. Ok. Fíjate que esta cita está un poco larga, pero traje a colación tres párrafos escritos, los dos primeros por Frederick Lange. Ahí está el título, La historia de un tiempo presente latinoamericano, oscuro pasado y enemigos de la revolución. Esto lo hago con el objetivo de que los maestrantes puedan tener un ejercicio de crítica historiográfica basado en tres textos de historia del tiempo presente. Vamos a leer la primera parte. Dice, desde la perspectiva de la historia del tiempo presente, este ensayo, el que escribe Frederick, contempla los usos políticos del pasado. Recuerda la idea, el pasado que no pasa está aquí presente en el contexto latinoamericano, apoyándose en debates historiográficos recientes, pone de relieve la vigencia de los cuestionamientos propios del género
en América Latina, así como sus modalidades propias de escritura de la historia y de definición del estatuto del historiador. A través del caso venezolano, se adentra en los vericuetos de una historia oficial asentada en un culto fundacional de la nación, el culto a Bolívar y en un manejo instrumental constante de la institución. ¿Cómo distingo? Por supuesto, esto es más profundo, pero ¿cómo distingo que esta es historia del tiempo presente? El uso del pasado, el énfasis, no lo dice allí, pero a lo largo del texto está, el énfasis en pensar y repensar sobre el devenir, sobre qué es eso de la historia y la exigencia de repensar sobre el caso venezolano en específico y el manejo, la manipulación del culto a Bolívar. Pero hay otra, eh, además que Frederick, y esto también quiero reconocer, ojalá que en la materia crítica historiográfica puedan leer la amplia bibliografía de la historiadora Frederick Lange sobre Venezuela, Latinoamérica y el mundo, pero especialmente porque ha sido una estudiosa de las relaciones civiles militares, tiene obras con Domingo Irving, que en paz descanse, pero ella se ha dedicado a estudiar las emociones, el contexto no democrático en Venezuela y todo lo que supone para las representaciones culturales, las represiones políticas, entre otros. El segundo texto que escogí de Frederick se llama Emociones en Revolución, Memorias encontradas y nostalgia desde el escenario venezolano. Este texto es nuevo del 2025. ¿Cómo comienza Frederick? Bien se ha comprobado que los procesos revolucionarios se asientan en un proceso de largo alcance, lo que les decía, la larga duración, tanto desde el punto de vista social como de la historia de las ideas. Los regímenes de historicidad, la categoría de Harto, o de Harto que les comenté hace rato, que es una herramienta, no es una realidad, en cuanto a relación de una sociedad con su pasado, o el denominado horizonte de expectativa, solo explican en parte los resortes propios del fenómeno revolucionario y de los procesos de polarización, a diferencia de los regímenes emocionales. Esta es una categoría de historia de las emociones de un historiador que se llama William Reid. Las emociones son, dice Frederick, historia, y hacen historia de un pasado aún no vencido. Venganza y resentimiento corren parejas con el odio, como aparece a todas luces en el presente iberoamericano y en sus memorias encontradas. Y el tercer texto es un texto de nuestra autoría, es del año 2022. Este texto yo hablo sobre la nostalgia y la política en el caso venezolano, y la hago desde la historia del tiempo presente, pero hablo también cómo la democracia venezolana hizo uso de la nostalgia en su proyecto político. Y aprovecho lo de los regímenes emocionales, eh, que se puede estudiar dentro de la historia del tiempo presente, pero que forma parte de la historia de las emociones, porque el régimen emocionales o los regímenes emocionales son todas aquellas emociones normativas que tiene todo proyecto político e ideológico. ¿Ok? En ningún proyecto político ni ningún proyecto ideológico está exento de su programa emocional. Y esto debemos tenerlo claro. Ahora bien, ¿qué digo yo en este, en este fragmento que escojo de este texto, de un capítulo de un libro? La narrativa y las representaciones simbólicas elaboradas por el chavismo evocan constantemente a las emociones que disparan el recuerdo nostálgico del pasado. Para dicho proyecto, los venezolanos son una especie de víctimas de su propio devenir. En esta impronta histórica, el chavismo concentró todo su arsenal simbólico. El objetivo, conformar una comunidad emocional en torno a la nostalgia. Este planteamiento es central
para la construcción de su nacionalismo venezolano. De allí su empeño en llenar de significaciones la memoria colectiva de todo un país y de sus redes de circulación cultural. Ahora, con estos tres textos quiero volver a la pregunta. ¿Cuál es el rol o por qué es importante la crítica historiográfica para la enseñanza de la historia? Les he presentado tres textos de historia del tiempo presente. En algunos están más o son más evidentes las categorías o la teoría que se usa en historia del tiempo presente. En otros están abajo, pero florecen, ¿no? ¿Cómo analizar estos textos? ¿Cómo saber que son de la historia del tiempo presente, además de los aspectos que les di? Recordemos que ninguna narrativa es neutra y aquí lo podemos ver. Pero además de eso, estas narrativas historiográficas tienen elementos epistemológicos, ontológicos, no diría ideológicos en el caso de las autoras, pero sí ideológicos y políticos por lo que está allí tejido o por lo que está como parte, forma parte de ese entramado. Y quiero terminar con una pregunta a los maestrantes. ¿Cómo hacer crítica historiográfica en contextos no democráticos? ¿Ok? Y cómo hacer crítica historiográfica, sobre todo con este tipo de historia del tiempo presente, que ya sabemos que es una historia que se caracteriza por acontecimientos violentos, o procesos violentos, crisis, memorias trauma o memorias traumáticas, y todo el arsenal o el cultivo, especialmente que tienen los regímenes autoritarios o los regímenes totalitarios. ¿Cómo se enfrenta? Y estas preguntas las traigo porque las discutimos la semana pasada. ¿Cómo se enfrenta o cómo creen ustedes que un historiador que haga este tipo de historia puede enfrentar, ¿no? Las prohibiciones propias un régimen no democrático? Bueno, esto es todo y bueno, espero que la ronda de preguntas. Gracias, profesora Joan, bueno, el profesor y doctor, pues, Germán tiene problemas con la conexión. Bueno, entonces voy a suplirlo, agradecido Ah, con su participación en su interesante exposición y queda entonces abierto el derecho de palabra para el público. Déjeme ver si tenemos alguna pregunta por acá, primeramente en el chat. No, todavía no tenemos preguntas, entonces queda abierto a las preguntas para el público. Ginesca, que está por aquí, levantando la mano. No, profe, fue sin querer. Ok, Ginesca. ¿Alguno de nuestros... Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Natalia. Primero Natalia, después el Sí. profe Eliezer. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Profesora Peña, una duda que tengo allí en cuanto a esa instrumentalización de la nostalgia y el posicionamiento de la ciudad como víctima de su propio devenir. ¿Cómo altera esto la política ciudadana y cómo choca este enfoque con esa visión historiográfica? ajá, pero, ajá. Ninoska, ¿te llamas hoy? ¿Aló? Ajá, ajá. Ahora se escucha, No sí. sé. Tengo Sí, problemas sí, con la sí. Ahora. conectividad. O sea, ¿de qué manera esa instrumentalización de la nostalgia que se hace de el uso político de las emociones, este, alteran de alguna manera esa devenir de ciudadano, pues? Ujú. Gracias, gracias. Ya te respondo.
Ok, me gustaría primero tener todas las preguntas para luego dedicarle, ¿no? El tiempo y no Ok, responder así apurada. ok, profe. El profe Eliezer, que tenía por aquí la mano levantada. Gracias, Alejandro. Buenas tardes, profesora Joan. Buenas Fíjense, tardes. quisiera que usted dedicara espacio, porque ciertamente esta corriente, esta escuela, reconoce que el historiador como investigador es sujeto y parte del objeto. Hay un riesgo de subjetividad, eso es innegable. Sin embargo, la pregunta es cómo protegernos siendo parte de este objeto al desarrollar una investigación, cómo nos mantenemos, como dice nuestro gran maestro, el doctor Germán Carrera Damas, cómo mantener la objetividad cuando formamos parte de la realidad objeto de estudio. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, te agradezco muchas preguntas. Gracias, profe Eliezer. ¿Alguna otra Es muy pregunta? rica. ¿Alguna otra pregunta de nuestro público presente? Bueno, profe, por ahora no tenemos, bueno, no tenemos más preguntas, profe. Bueno, sí tenemos aquí que dice Xiaomi 2511, Sí, saludos cordiales. Mi nombre es Reni Méndez. Disculpen que no, estudiante de la maestría. sí, estudiante de la maestría, pero no tengo, a ver, mi equipo no está ahorita como que programado para que aparezca mi nombre. No sé cómo hacerlo. Así que bueno, voy a tratar de hacerlo directamente, profesor, y disculpe la informalidad al respecto, ¿no? Fíjese, me quedé con las últimas No se interrogantes preocupen. sí, me quedé con las últimas interrogantes que hizo sobre cómo hacer historia, hacer crítica historiográfica contemporánea en contextos no democráticos, ¿no? Entonces, Ujú. interesante el planteamiento y yo creo que da para mucho. No sé si de repente comulgamos en quizás uno de los puntos claves para poder desmontarlas es eh, deconstruir el discurso de esa narrativa oficial, ¿no? Yo creo que un error común es ignorarla y no profundizarla. Entonces, no sé qué opinión le merece al respecto. Correcto. Estoy de acuerdo contigo, pero ya vamos para allá. Gracias, Gracias por las Reini. preguntas. Tenemos una pregunta ahora del profesor Fran Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Bueno, la buenas pregunta, tardes. ¿qué tal, profesora Peña? Bueno, la pregunta mía, escuchando un poco el tema de la temporalidad bajo este enfoque historiográfico, pensaba yo un poco en la propuesta cosequeliana de los estratos del tiempo. Y mi pregunta para usted, Correcto. ¿qué, qué similitudes o diferencias ve entre ambos enfoques en cuanto al tema de la temporalidad? Gracias por la pregunta. No, están muy vinculados, en realidad. Gracias, profe Fran. ¿Alguna otra pregunta de nuestro público? Por ahora son las preguntas que tenemos, profe. Ok. Bueno, voy con la primera, me preguntaron sobre la instrumentalización de la nostalgia y cómo afecta en el ciudadano, ¿no? Eh, Cuando yo, bueno, no lo diga yo solamente, ¿no? Pero cuando William Reilly habla de los regímenes emocionales, él plantea que los proyectos políticos usan las emociones con varios objetivos, sea causar simpatía, causar miedo, causar sumisión, entre otros, aceptación, causar odio, causar discordia, venganza, etc. Cuando yo hablo de la instrumentalización de la nostalgia, hago un recorrido desde la democracia en Venezuela, ¿no? Para eso, por supuesto, voy a fuentes escritas, a locuciones, eh, a entrevistas de los propios agentes que hacen política o que ejercen el poder político. En este caso, la nostalgia tiene un efecto directo en los ciudadanos. Si ustedes, y voy a tocar un tema que es importante tocarlo, pero por ejemplo, en el caso de la lucha armada, ¿verdad?
el chavismo como proyecto político e ideológico utilizó mucho el tema de la lucha armada en distintas épocas y en distintos contextos. Y en los términos que hablaba de la lucha armada, hablaba de una especie de nostalgia por un proyecto que pudo haberse dado, pero que no se dio como sus participantes o sus involucrados lo habían anhelado o lo habían soñado. Esos proyectos inconclusos, sobre todo los proyectos utópicos, dejan en los receptores o en las personas involucradas ese dejo de nostalgia. Y cuando tienen oportunidad de materializar ese proyecto que quedó a media, lo van a hacer. Ahí es cuando actúa la ideología y no solamente la ideología, cuando ocurre la ideologización. Yo creo que en Venezuela hay que estudiar más sobre la ideologización, porque no nos hemos dado cuenta, no nos damos cuenta, no somos conscientes cómo ha entrado en cada una de nuestras esferas públicas y privadas. ¿Qué pasa con un ciudadano nostálgico? Un ciudadano nostálgico, ¿ok? Eh, Se va a embelesar o va a caer en en las ilusiones, en la simpatía de ese proyecto político que le asegure de alguna manera el pasado o la conclusión de ese pasado que no se dio. Yo recuerdo mucho cómo el chavismo utilizó la idea de la venganza histórica. ¿Ok? Y esa venganza histórica, en torno a esa idea de venganza hay toda una comunidad emocional. ¿Ok? Esa comunidad emocional en torno a la venganza ejerce hoy el poder político en Venezuela. Entonces, vuelvo. La nostalgia es una de las emociones, por eso se le llama emoción histórica, más poderosa para los proyectos políticos e ideológicos. El pasado de Bolívar. ¿Cuántas veces Bolívar ha sido usado más allá de crear un imaginario, contorno nostálgico? ¿Ok? Ahora bien, eh, uno puede conseguir sobre todo bibliografía europea sobre estos temas, ¿no? Estadounidense también. Ahora, sobre la segunda pregunta, que me hablaron sobre la distancia que hay que tener. Germán Carrera Dama, en el libro sobre la historia y la historiografía venezolana, hace un diagnóstico que siempre yo lo traigo a colación, que él pues se pregunta, ¿cuáles son las características de la historiografía venezolana en el contexto, en el momento que él escribió, ¿no? Mediados de los 60, 70, 70, ayúdenme con la fecha del siglo XX. Y él decía que la historiografía venezolana estaba llena de anécdotas, era memorialista, la idea esa de anécdota va siempre allí presente, pero él habla de un elemento muy importante que dice que carece de reflexión teórica o filosófica en su momento. Yo invito a pensar, ¿sigue estando la historiografía venezolana o sigue careciendo de reflexión teórica, filosófica y hermenéutica? Y a partir de allí quiero responder. La idea de la distancia con respecto a la fuente es una de las objeciones que se le hace a la historia del tiempo presente. ¿Por qué? Porque dice que el historiador tiene que estar distante del acontecimiento. Pero fíjense que eh, eso tiene otra lectura. Cuando se dan las fechas de los centenarios o cuando se celebran 500 años de un hecho, proceso histórico, en esas mismas celebraciones especiales, ¿no? Y oficiales, se da todo un debate y los razonamientos a veces son eh, mm, tapados, ¿no? Ocultados por los posicionamientos, por las emociones. Se hace de esta manera, el hecho fue importante o no fue importante. Y fíjense que estamos hablando de celebraciones o de procesos que pasaron antes 500 años, hace 100 años, inclusive pues pudo haber sido más o puede haber sido más. Entonces, ¿cómo se explica que un hecho que pasó, por ejemplo, el caso o el descubrimiento de América o el encuentro
de dos mundos, 1492. ¿Por qué sigue creando pasiones? Hoy en día, encuentro y desencuentro. Y fíjense que ha pasado 500 años y todavía lo emocional y lo subjetivo está allí. Entonces, esa era una de las afirmaciones que hoy en día está por revisarse y debe revisar, porque no es el distanciamiento con respecto al hecho. Hoy en día podemos traer muchos hechos para hacer aquí un ejercicio y seguramente vamos a tener muchos desacuerdos. Ahora, esa, esa, ese distanciamiento con respecto a la historia del tiempo presente eh, tiene otras transformaciones o transita hacia otras reflexiones o hacia otras dimensiones hermenéuticas, cuando el historiador del tiempo presente es además testigo. Y voy a permitirme poner un ejemplo, ¿no? Mi propio ejemplo. El año pasado me invitaron al Congreso Regional de Historia y yo llevé, eh, tenía miedo, lo tengo que decir, porque uno aplica la autocensura, ¿no? Quizás hoy ya pueda hablar un poco más porque estoy fuera de Venezuela, pero apliqué la autocensura, ¿no? Y en ese momento hablé de la institucionalización de la violencia a partir del miedo, que es una investigación que tengo ya, ¿no?, varios escritos. Y en el caso de Venezuela, en dos periodos en ese momento, 1999, 2013, 2013, 2025. ¿Ok? Y la gran pregunta, soy historiadora, soy investigadora, pero también tengo un testimonio, tengo un relato de mi experiencia cercana, personal, familiar, colectiva, social, con un régimen político, con un sistema político. Pero si fuera poco, tengo también el testimonio de profesora universitaria, ¿ok?, que también forma un relato de vida. Ahora, esa triangulación forma parte de la historia del tiempo presente. Un historiador es antes que todo humano. Entonces, repito, la objetividad de la historia la da es la rigurosidad de la fuente. Es decir, la sistematización, si vamos a hacer o a tomar testimonio o a hacer entrevistas, necesita una rigurosidad. Si vamos a tomar una fuente, una rigurosidad. Eso es lo que le da a lo que hacemos el carácter de cientificidad. Pero lo decía al principio, hacemos realmente, ¿cómo le quitamos a la historia su carácter subjetivo? ¿Cómo hacemos? Si la historia la hacemos nosotros, nuestra condición humana, con defectos, con virtudes, con aciertos, con tiranos, con dictadores, con demócratas. Eso, nosotros hacemos la historia. Lo que pasa es que estamos también acostumbrados a leer, y yo siempre lo digo en clase, a veces leemos libros de historia y no nos vemos nosotros allí. Decimos, ok, bueno, sí, esta es la historia de los acontecimientos, muy bien, fecha, memoria, ajá, y nosotros, ¿dónde estamos? ¿No? La historia no es solamente dar el contexto, es saber qué pasa más allá. Entonces, eh, le puedo decir, profesor, que esa idea del distanciamiento está en revisión, sobre todo por la historia del tiempo presente, porque es una de las principales objeciones que nos hacen, pero que también no hay ningún problema en ser historiador, ser testigo o dejar un testimonio. Y les voy a comentar algo para responder ya la tercera pregunta. Hace poco en una actividad, una historiadora comentó que los historiadores en Venezuela deberían dejar de estar escribiendo sobre la violación de derechos humanos, toda la situación, la crisis humanitaria, y deberían dejar de estar escribiendo sobre eso, los historiadores del tiempo presente, porque si no, nunca se va a lograr en Venezuela una, una especie de convivencia armoniosa, ¿no? O de convivencia en paz. Entonces, fíjense la gravedad de esa afirmación, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, vuelvo y repito, con la rigurosidad de la historia, pero yo, ustedes, nosotros, los estudiantes, los asistentes,
el hecho ya que escogemos, que cuando escogemos o seleccionamos un tema de investigación, ya estamos dejando parte de nuestra subjetividad. Ya somos, que eso no lo podemos evitar. Lo que sí tenemos que ser cuidadosos y no confundir subjetividad con relativización. Relativizar, bueno, como pasa. ¿Qué pasa en Venezuela? No, eso no es así como usted lo dice. A pesar de uno ser testigo, ¿no? O dejar un testimonio, no, uno está aquí en Venezuela, o está en Venezuela, no, eso no es como usted lo dice, me lo han dicho muchísimo. No, mira, yo como profesora universitaria, que además que es un síntoma de la crisis social, de un sistema, de un régimen político, no, usted no puede ganar eso es mentira. Entonces, fíjense que no solamente nos tenemos que, como venezolanos, eh, de alguna manera sumir a emociones, todas las emociones son normativas dentro, sino que también tenemos que eh, como que esconder, escondernos ante otras emociones normativas de personas que no han ido a Venezuela, pero que la ideología los hace dar ese tipo de, afirmación, ¿no? Espero, profesor, que le haya podido responder. Y a la tercera persona, que no recuerdo su nombre, siempre me gusta tener el nombre, discúlpenme, eh, él da en un punto importante. Cuando hice mi tesis de pregrado de licenciatura en el 2008, yo trabajé sobre el imaginario instituido e instituyente, con la idea de pastoreado, y trabajé con los empaques de metal, con todos los discursos de, de Chávez, ¿no? En su programa. Y muchos profesores me decían que por qué yo perdí el tiempo viendo eh, ese programa, o por qué yo perdía tiempo y perdía dinero imprimiendo todos los discursos, ¿no? De Chávez. Y en ese momento mi respuesta fue, es que es la única manera de entenderlo, de desconstruirlo y poder ponerse en su posicionamiento y ver que ese otro me entiende más a mí que yo a él. ¿Por qué? Porque nos hemos negado a estudiarlo. Y así pasa con muchos regímenes no democráticos. O sea, estoy de acuerdo, hay que estudiarlo y eso forma parte de los temas de estudio de la historia del tiempo presente. No sé si hay otra pregunta. Sí, profe, tenemos otras preguntas por acá que están en el chat, y la voy a leer para que estas personas también tengan participación. Déjenme buscar aquí nuevamente el chat. Víctor Hugo Sandoval, pues profesor del Pedagógico de Caracas, nos pregunta si dentro de la historiografía actual existe lo que han llamado historia insurgente. ¿Qué opinión tiene acerca de este enfoque? Y tengo una segunda pregunta por acá que me dicen, a ver, ya, una segunda, yo la vi ahorita. Mira, ¿qué relación hay con la historia inmediata de Carlos Barros? Son las dos preguntas que tenemos por ahora en el chat, profe. Ok, voy a empezar con la idea de la historia inmediata, ¿no? Originalmente eh, se conocían, o en su recorrido, ¿no? Epistemológico, la historia inmediata era aquella que estaba hecha por periodistas y la historia contemporánea por historiadores. Así fue en un principio. Ahora bien, la historia inmediata fue sustituida progresivamente por la historia del tiempo presente. Dicen los investigadores, y yo estoy de acuerdo, que era porque la historia inmediata no tenía un corpus teórico. Hablaba de heurística, pero más allá de eso, cómo llegar, cómo hacer historia inmediata. Y fíjense que en inmediatez pasa lo mismo con el tiempo presente. Pasa rápido, ¿no? Ya es pasado. Pero la historia del tiempo presente consiguió en el estudio del tiempo, de la temporalidad, la respuesta a la principal objeción, que es que la historia del tiempo presente, así como la historia inmediata, lo hacían los periodistas.
y que es historia propia de los periodistas. Y aquí quiero traer a colación un tema que siempre crea debate, que es que mientras que los historiadores, mientras los periodistas van detrás de la noticia o de las redes sociales, ellos buscan presentismo o están vinculados al presentismo, mientras que el historiador busca el tiempo presente, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y esto lo podemos entender con las redes. Ahora bien, entonces, repito, ya no se habla de historia de inmediata, se habla de historia del tiempo presente. La historia inmediata fue objeto de debates, de reflexiones y dejó de tener esa recepción por la falta de un aparato teórico de argumentación, de sistematicidad teórica que le permitiera poder mantenerse en el tiempo. Ahora, la primera pregunta, disculpe, profesor, creo que la olvidé. Ajá, la historia insurgente. Ok. La historia insurgente y la historia militante, voy a poner, incluso la historia de la memoria, ¿no? Y bien lo dice Frederick Lance, que la historia, que hacer memoria no es hacer historia. Y fíjense que ciertamente hay subjetividad allí, pero ¿cuál es el objeto o el sujeto de la historia insurgente? ¿De qué trata esa historia insurgente o la historia militante? Me voy primero con lo militante. Yo tengo problemas con los historiadores militantes, especialmente porque ahí sí se pierde cualquier tipo de objetividad. Si yo soy un historiador militante, por ejemplo, yo solamente voy a revisar fuentes que me permitan demostrar que mi ideología o mi proyecto político o mis ideas son las mejores y son las que tienen que permanecer y son las que merecen ser reconocidas, son las que merecen tener simpatía. Ahí ya la historia pierde, por más que se cite, se sistematice, ahí ya la historia pierde eh, cualquier tipo de objetividad, en el sentido en que no te invitan a pensar. Tú lees algo de historia militante y parece que estuvieras leyendo, ¿no? Una especie de adoctrinamiento, ¿no? Y además que se identifica porque ya tienen lugares comunes, ¿no? Siempre hay lugares comunes en esa narrativa, en ese, en esa, en ese discurso. Ya sabemos que no es neutral. Ahora, si vinculo esta historia militante con esa historia insurgente que en su sentido etimológico es que la que irrumpe de repente, ¿no? Como para descontrolar o hacer temblar o provocar un desequilibrio en una historia que está como caduca, vieja, eh, esa historia que hacen, ¿no? Los poderosos, que hacen las élites, la historia insurgente puede caer en el mismo, de hecho, la mayoría de las veces cae en esa misma historia ideológica, yo le digo, historia ideológica e historia ideologizada. Lo menos que necesitamos es, eh, o sí necesitamos para estudiar, la ideologización, pero ahí es cuando ves afirmaciones de que la historia siempre ha sido y será usada por los regímenes políticos, incluso democráticos y no democráticos. A los demócratas no les gusta que yo les diga mucho esto, pero la historia es usada por los regímenes democráticos, ¿no? Entonces, claro que sí, invito, si la gente quiere hacer historia militante, si gente quiere hacer historia insurgente, ya está dejando ahí parte de, o está expresando su subjetividad. No obstante, la pregunta que yo les daría, ¿cuál es el objetivo de la historia insurgente? ¿Cuál es el objetivo de la historia militante? No sé si respondí a lo... Sí, profe. Nos queda una pregunta más que el profesor Fran Rodríguez levanta la mano para cerrar nuestra Ajá. jornada de hoy. Sí, que me había quedado pendiente mi pregunta sobre la relación que puede existir
en la manera en que enfocan la temporalidad, la escuela Ah, de los conservadores cierto, alemana y cierto, cierto. el enfoque del Sí, sí, tiempo presente. cierto, cierto. No, están muy vinculadas, muy vinculadas. De hecho, uno como historiador del tiempo presente siempre utiliza, ¿no? La idea de Koselleck sobre todo, ¿no? Ese vínculo entre la expectativa, ¿no? Siempre pensando o en ese tejido que tiene que ver con ese futuro que se vuelve pasado y ese conocimiento, ¿no? Entonces, tú vas a conseguir a muchos historiadores del tiempo presente que utilizan la cosa, ¿no? Y utilizan a otros historiadores de la escuela alemana, de la historia conceptual, ¿no? No hay ninguna confrontación. De hecho, uno, así un historiador del tiempo presente no lo nombre, siempre va a estar allí, ¿no? De manera, ya sea subterránea o ya mucho más evidente, ¿no? Es fundamental, además, para la historia del tiempo presente porque habla de la temporalidad. Y no se puede entender la historia del tiempo presente, no se puede entender, por ejemplo, un hecho de violencia o la vinculación entre miedo y política relacionado con un proyecto ideológico o autoritario, sin entenderlo, sin entender ese problema del tiempo, sin entender todo lo que supone la temporalidad. Recordemos cómo definía Marc Bloch la historia. Es la ciencia de los hombres en el tiempo. Marc Bloch nunca hablaba del pasado. Es el tiempo, es la ciencia de los hombres en el tiempo. Ese tiempo da la idea de temporalidad. Gracias, profesor Frank. Y disculpe, yo lo tenía por aquí, pero No, no se preocupe. muy amable. Le agradezco mucho su pregunta. Gracias, profe Joan. No sé si el profesor Germán nos escucha para dar Sí, cierre sí, sí, o... estoy acá. Ok, Estoy Germán, acá, entonces sí, sí, me escucho. queda todo para ti. Sí, disculpen los problemas de conectividad, he estado estresado con el tema de la computadora y la conectividad del teléfono, porque yo me conecto simultáneamente a través de dos cuentas de correo distintas. Sí, agradezco a la profesora Joan por su participación, que ya está ahorita transmitiendo desde Sevilla, España, por su apoyo, por su distinción y los invitados previamente a esta clase abierta. Disculpe los percances que pude de alguna manera pues, haberse suscitado a lo largo de esta presentación telemática y también quería invitarlos para otra masterclass, ¿no? Que sería para el martes 28 de julio con el profesor Fran Rodríguez, que él es también profesor de la maestría de historia de Venezuela Republicana de toda la Republicana, perdón, de Historia Contemporánea del Ciso Martínez, del pedagógico Ciso Martínez de Miranda, ¿no? Agradecemos esto, agradecemos también al profesor Castillo por la disposición, al profesor Alejandro Rodríguez, que nos apoyó logística y tecnológicamente para el desarrollo de esta presentación. Yo creo que el profesor Alejandro Rodríguez tendrá grabada la presentación, bueno, ya creo que se grabó, ¿no? Y se colocaría en los respectivos espacios digitales para su posterior revisión, mejor dicho. Y agradezco una vez más a la ponente, a la profesora Joan, a los invitados, a los estudiantes de la maestría que están acá presentes y no me queda más nada que decirle y muy agradecido por todo y por este espacio y disculpen una vez más mis problemas técnicos de operatividad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde para todos. Hasta luego, gracias.